Mateo 28, verso 19 y 20. ¿Listos? Leemos, dice la palabra así, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a meditar, hermanos, hoy bajo un tema sencillo, práctico, que hemos titulado Dios con nosotros. Y vamos a orar por esta palabra, hermanos. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdame, Señor, para poder meditar con mis hermanos en la Escritura y que pueda ser de bendición, Señor, para tus hijos, tus hijas. Tú conoces lo más profundo de su alma, lo más profundo de su necesidad. Tú eres el único, Señor, que puede ministrar y tocar esas áreas espirituales de cada uno de nosotros, en donde tu palabra, Señor, es la única capaz de sanar, de restaurar, Señor, de poner la venda, Señor, donde está la llaga, y de darnos, Señor, fuerzas nuevas cada día para continuar. En Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, este pasaje vemos algo bien interesante. Número uno, hermano, vemos acá que Cristo se está yendo ya una vez que Él resucita. Ustedes saben que, ¿cuántos saben cuánto tiempo estuvo Jesús acá después de que resucitó? ¿Cuánto tiempo estuvo en la tierra? 40 días, nos enseña el libro de los Hechos, ¿verdad? Que estuvo 40 días. En esos 40 días apareció muchas veces a sus discípulos. En una oportunidad apareció delante de una multitud que habían más de 500 personas, dice. Y fue visto, ¿verdad? Literalmente en el cuerpo con el cual Él resucitó. Y todo ese tiempo que estuvo con a los discípulos, pues los estuvo alentando, les estuvo dando instrucciones. Y prácticamente la resurrección de Jesucristo, hermanos, pues es la corona de todo su ministerio, ¿no? Eso es lo que confirma que todo lo que Él dijo era verdad, porque Él enseñó muchas cosas, pero una de las cosas que Él había dicho era que iba a resucitar al tercer día. Amén. Y cuando Él resucita, acuérdese que en el lapso en que Él no ha resucitado, los apóstoles, los discípulos de Él, pues les entra la duda. Algunos de ellos vuelven otra vez a la pesca y estaban muy desanimados, estaban muy, muy tristes. De hecho, Tomás no creía que Jesús había resucitado, ¿se acuerda? Tomás dice, porque cuando el Señor se apareció a los discípulos la primera vez, Tomás no estaba presente, no sabemos dónde andaba. Y entonces cuando Tomás llega, los discípulos le dicen: el Señor estuvo con nosotros, y él no lo cree. Obviamente, pues es algo bien difícil de creer, ¿no? Porque que alguien te diga, no, fulano resucitó, pues es algo increíble, ¿no? Pero el Señor lo había prometido, Él lo había dicho. Así que pues Tomás dijo: yo no voy a creer si no veo la llaga que hicieron en su costado y los hoyos que tiene en sus manos, no voy a creer. Pero el Señor dice que 8 días después volvió a presentarse ante ellos y llamó a Tomás. Y por eso Tomás se le conoce como Tomás el incrédulo, ¿no? Ven, Tomás, aquí están, mira mis manos, mete tu dedo en mis llagas, aquí está mi costado, mete tu mano. ¿Y qué dijo Tomás? Dice que se postró y lo adoró y dijo: tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Entonces, cuando el Señor Jesús, hermano, estaba con sus discípulos antes de que Él fuera crucificado, pues obviamente los discípulos estaban pues muy bendecidos, ¿verdad? Pero cuando Él murió pasaron por esta etapa, por esta lucha cuando Él fue crucificado. Pero luego el Señor resucitó. ¿Sabe, hermano, que hay una de las cosas que nadie ha podido refutar,
ninguna religión en el mundo, ni ningún científico, ni ningún historiador han podido refutar la resurrección de Jesús. Nadie la ha podido refutar. De hecho, las personas que han tratado de investigar para negar que Jesús resucitó, ¿qué cree que les ha pasado? ¿Alguien sabe? Se han convertido a Cristo. En Netflix hay una película muy buenísima, se llama The Case of Christ, se la recomiendo, está basada en un caso de la vida real y es de un periodista que es ateo y su esposa se convierte a Cristo, comienza a ir a una iglesia y él obviamente pues no le gusta que su esposa vaya a una iglesia porque él es ateo y alguien le da un consejo y le dice, bueno, la única forma de sacar a tu esposa de esa iglesia es que demuestres que Jesús no resucitó. Y tú eres un tremendo investigador y un reportero, así que no debe de ser muy difícil para ti. Y él se dedicó a colectar mucha información y entre más información colectaba, más se convencía de que Jesús había resucitado y terminó convertido también, que es un pastor actualmente él. Bueno, vamos hermanos a nuestro tema el día de hoy, porque aquí Jesús les dice a sus discípulos que él iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Pero al mismo tiempo, cuando les dice esto, se va. Entonces pareciera una contradicción, ¿no? Porque él les está diciendo, miren, vayan, prediquen y yo voy a estar con ustedes. Y unos días después, él asciende al cielo y los deja. ¿Cómo podemos resolver esta aparente contradicción? Y la forma de resolver esto, hermanos, es que Jesús antes de irse, antes de ser crucificado, él ya les había dicho a sus discípulos que era necesario que él se fuera. Y que cuando él se fuera, él iba a enviar otro consolador, que es el Espíritu Santo. Vamos a verlo en Juan 14:16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Para siempre. Dice que esta palabra, hermano, consolador, la palabra griega parakletos, que significa alguien que está a la par tuya y que te ayuda y que te representa, dice Cristo que él era un parakletos, él era alguien que cuando estaba con sus discípulos, físicamente él los cuidó y él los protegió, él estuvo con ellos. Por eso en Juan 17, cuando ora por ellos, él le dice al Padre, cuando yo estaba con ellos, yo los guardé, y ahora que yo voy a la cruz, guárdalos tú. Pero una vez que él asciende, entonces viene el Espíritu Santo, hermanos, a hacer ese trabajo, el trabajo de ser el consolador de nosotros los creyentes, de ser nuestro paracletos, el que nos representa, el que nos cuida. Y eso sucede ¿cuándo, hermanos? Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de un creyente. Vamos a hacer esta prédica como un poco dinámica. Cuando la persona ¿qué? Nace de nuevo. O sea que una persona no nacida de nuevo no tiene el Espíritu Santo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros nos volvemos templo y morada del Espíritu Santo. Y entonces, fíjese, Cristo se va físicamente, Cristo no está en esta tierra, eso lo sabemos. Su Espíritu eterno y su deidad es omnipresente y está en todos lados, pero el cuerpo glorificado de Jesús, con el cual Él está actualmente en el cielo, no es omnipresente, porque es un cuerpo físico con el cual Él resucitó. Entonces es por medio del Espíritu Santo que ahora nosotros tenemos ¿qué? Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Porque Jesús es de la misma sustancia del Padre, de la misma sustancia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es de la misma sustancia de Jesús. Por eso dice, yo me iré, pero yo les mandaré otro consolador, es decir, alguien igual que yo. ¿Ok? Y dice, y Él estará con ustedes ¿cuándo? Para siempre. Jesús dijo, todos los días. Y el Espíritu Santo está con nosotros para siempre. O sea que no importa, hermano, cuando nosotros nacemos de nuevo, ya no importa en sí
lo que nosotros estamos pasando en nuestra vida ya no es tan importante. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros, no importa cómo haya amanecido. Si hace calor, Él está contigo. Si hace frío, Él está contigo. En el invierno, en la primavera, todos los días Él está con nosotros, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de nuestra redención. Eso significa que va a estar con nosotros hasta el día en que nosotros seamos redimidos completamente y seamos glorificados. No depende tampoco del estado de ánimo de usted. Él está con usted, Dios está con usted. No importa las malas noticias que de repente están pasando en el mundo, Dios está con sus hijos. Él nos cuida y nos protege como a sus hijos. ¿Cuántos creen entonces que Dios está con nosotros, hermanos? ¿Cuántos lo creen? La palabra dice que Él está con nosotros. Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está de muchas maneras con nosotros, pero la manera más gloriosa es por medio del sacrificio de Jesús, que es lo que nos da vida eterna. De hecho, si usted va a Mateo 1:23 y lo lee conmigo ahí, mire lo que es Jesús para nosotros. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Uno de los nombres de Cristo es Dios con nosotros. Por eso nosotros nos llamamos cristianos y por eso creemos por la palabra y sabemos por la palabra que Cristo es Dios con nosotros. Cristo es el Dios encarnado con nosotros. No sé a usted, pero a mí esta doctrina me resulta fascinante, porque ¿quiénes somos nosotros para que Dios esté con nosotros? Bueno, ¿quién éramos? No éramos nadie. Eso es lo que éramos, no merecíamos nada. Pero por medio de la gracia de Dios y por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿quiénes somos ahora? Ahora somos el pueblo de Dios. Ahora somos sus hijos. Dice que a los que creen en Él, Él les dio potestad de ser llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Juan 1:12. Lo voy a llevar a un recorrido primero en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento, para que veamos tanto la protección de Dios en nuestras vidas, hermano, como también la realización que Dios le viene a dar a nuestras vidas. Primero vamos a ver 3 personajes del Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo Dios estuvo con ellos y los protegió para que el propósito en ellos se cumpliera. Y luego vamos a ver 3 personajes del Nuevo Testamento y vamos a ver cómo Cristo vino a cambiar la vida de estos 3 personajes y a darle sentido de verdad a su vida. Y prácticamente eso es el resto del sermón. El primer personaje que vamos a ver, y vamos a ver la protección de Dios en él, es José. Y vamos a usar un verso muy conocido por todos nosotros, porque este verso habla mucho de la soberanía y la providencia de Dios. Génesis 50:20. Búsquelo por favor. ¿Lo consiguió? Es el primer libro de la Biblia, hermanos. ¿Qué? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo ha encaminado a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Este José, hermanos, es una vida bien inspiradora. Es una vida que inspira a cualquiera, la vida de José. Era un hombre que nació y desde que nació ya venía marcado con un propósito muy grande en su vida. Y hubo una oposición contra ese propósito, sufrió mucho. En primer lugar, cuando José nace, se vuelve el favorito de su padre, Jacob. Y eso produjo los celos y el odio de sus hermanos. Lo querían matar. Entonces sabe la historia. Bueno, pues Dios libró a José de la ira de sus hermanos. Por más que lo quisieron matar, Dios lo libró. Lo echaron, dice, en una cisterna y estaban planeando matarlo. Cuando en eso pasó una caravana de ismaelitas y uno de los hermanos dijo: ¿para qué nos vamos a manchar las manos de sangre? Vamos a venderlo.
pero todo eso estaba dentro del propósito de Dios. Lo que le estaba pasando a José era feo y era duro, porque ¿quién va a querer que sus hermanos lo odien? Nadie. Pero ¿sabe qué, hermano? En la Biblia vemos algo bien tremendo, que casi siempre cuando había un hermano en una familia que era el pequeño o que era el más menospreciado, ¿qué creen que hacía Dios con él? Era el que Dios más usaba, para que se cumpla la palabra que dice que lo vil, lo menospreciado, lo rechazado por el mundo es lo que a Dios le ha placido usar para su gloria. ¿Sabe por qué hace eso Dios? Dios hace eso intencionalmente para que cuando nosotros hagamos algo que delante de la gente pareciera grande, la gloria sea ¿para quién? De Él. No del vaso, porque el vaso es de barro, sino la gloria sea para Él, porque Él es el que verdaderamente deposita ese tesoro en esos vasos de barro. Cuando José llegó a Egipto, hermano, ¿a qué llegó a trabajar? ¿No han leído Génesis, hermanos? Dice la Biblia que era un esclavo. ¿Y qué le pasó mientras era esclavo? Fue acusado falsamente por la mujer de Potifar, lo acusó de violación cuando no había sido cierto, y luego lo pusieron preso a José. Pero todo eso, aunque era muy doloroso, era el plan de Dios. Ese camino doloroso y ese sufrimiento de José, Dios lo estaba encaminando para cumplir el propósito que tenía en él. Muchas veces, hermano, el propósito de Dios duele, porque en el camino tiene que formar nuestro carácter, y eso nos va a doler a nosotros. Y eso es lo que estaba haciendo Dios con José, lo estaba forjando, lo estaba preparando, porque lo que José iba a llegar a ser, hermanos, era demasiado grande. Iba a ser el segundo hombre más poderoso del mundo después del faraón, el gobernador del mundo prácticamente. Y se necesitaba que fuera formado con todo este sufrimiento. Fue acusado falsamente, puesto en la cárcel. En la cárcel interpretó los sueños del panadero y del copero, bien interpretados, no como esos falsos profetas de hoy. Y se olvidaron de él. Él les dijo: cuando salgan de aquí, por favor, no se olviden de mí. Se olvidaron de él. Si no es porque Dios atormenta al faraón con unos sueños, ahí se acordaron de él, lo fueron a sacar, y entonces dice el faraón que lo pone como el segundo hombre más poderoso, hermanos, en la tierra. Pero aquí está el resultado final, Génesis 50:20. Ahí está, vemos a un José ya terminado. A un José que, si usted se da cuenta, en ese versículo vemos muchas cosas. En primer lugar, él reconoce que aunque sus hermanos le trataron de hacer mal, el propósito de Dios encaminó todo eso para bien. O sea, tenía un corazón perdonador, perdonó a sus hermanos. Después de los años, José llegó a perdonar a sus hermanos y llegó a tener esa sabiduría, llegó a tener esa madurez para entender los propósitos de Dios. Entonces, ¿qué le quiero decir acá, hermano? Le quiero decir que muchas veces nos pasan cosas difíciles en nuestra vida, pero cuando nosotros estamos en Cristo y el Señor va obrando todo eso para nuestro bien, el resultado final será que nosotros terminaremos entendiendo muchas cosas que Dios está haciendo al final de nuestros días. Quizás ahorita te pasa algo, entonces no lo entiendo, pero ¿qué tienes que hacer? Seguir dándole la gloria a Dios. En ningún momento vemos a José renegando, ni renegó de esclavo, ni renegó en la acusación, ni renegó en la cárcel, sino que él siempre siguió creyendo en Dios y dándole la gloria a Dios. Vamos a ver otro, hermano, vamos a ver a David. Ya vimos que la vida de José no fue fácil, pero Dios lo libró, Dios lo protegió, porque es que hay un propósito. Mire David cómo sufrió, hermanos. Primera de Samuel 15:28 nos dice lo siguiente: entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y le ha dado un prójimo tuyo mejor que tú. Qué feo ha de haber sentido cuando le dijo mejor que tú, ¿no? Porque cuando alguien te compara, sientes feo, ¿no? Pero había un propósito en la vida de David, y David igual sufrió también. Era el menospreciado, el pequeño, el que nadie quería.
sufrió porque Saúl lo quería matar. Saúl le tenía muchos celos, le tenía mucha envidia, dice que lo persiguió por muchos años. Y las veces que David pudo haber matado, hermanos, a Saúl, no lo hizo, porque él dijo que no podía hacer eso contra el ungido del Señor. Pero al final, hermanos, el propósito de Dios se cumplió en la vida de David y terminó siendo el rey que Dios había llamado a ser, porque dice que lo había llamado para ser el rey de Israel, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero mientras tanto, en el transcurso de su vida, hermanos, le tocó sufrir. ¿Cuántos creen, hermanos? ¿Cuántos de ustedes han sufrido alguna vez? Yo he sufrido, quizás no tanto, pero sí he sufrido. ¿Quién más ha sufrido acá? Que digan, uy, cómo he sufrido. ¿Nadie? ¿Todos han sufrido alguna vez? Bueno, bienvenidos, hermanos, al cristianismo. Vamos a ver otro. Mira, vamos a ver a Jeremías 39, 11 y 14. Jeremías 39, 11 y 14 dice: y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, qué nombrecitos, ¿verdad?, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como te dijere. Envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Nabuzazbán y el Rabsaris, Nergal Sarecer, el Rabmac. No estoy hablando lenguas, ¿ok? Y todos los príncipes del rey de Babilonia enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Este pasaje, hermanos, Jeremías, en el ministerio de Jeremías se dedicó básicamente a una cosa: se dedicó a profetizarle al pueblo y a decirles que un día iban a ser llevados cautivos. Odiaban a Jeremías porque les decía todos sus pecados. Un día va a venir un rey, se los va a llevar cautivos a todos y les va a hacer esto y les va a hacer esto otro. Y entonces ellos no le creían y lo comenzaron a odiar. Si usted lo lee en su casa, en el capítulo 37 lo pusieron en la cárcel. El rey de Israel lo puso en la cárcel. Todas las autoridades lo pusieron en la cárcel. No lo querían a Jeremías. En el capítulo 38 dice que lo metieron en una cisterna llena de lodo. O sea, imagínense cómo estaba ahí el pobre de Jeremías. No era una cisterna donde él se podía acostar, sino una cisterna llena de lodo. Quizás el lodo le llegaba, no sé, la Biblia no dice, pero imagínense, llena de lodo. Y en el capítulo 39, que son estos versículos que leímos, se cumplió la profecía de Jeremías. Llegaron los babilónicos, ¿verdad? Los soldados de Nabucodonosor, todo el ejército, llegaron al país y empezaron a llevar cautiva a la gente. Pero fíjese cómo es Dios, hermano, que usa a estas personas paganas para proteger a Jeremías. O sea, Dios les dijo prácticamente a esta gente: ustedes pueden hacerle lo que quieran a todos estos israelitas rebeldes, pero a Jeremías no. A Jeremías lo cuidaba el Señor. Y a Jeremías, más bien, estos soldados y este ejército, hermano, pagano, le devolvieron su libertad, porque él había estado preso, había sido maltratado, y ahora lo dejan libre y dice que anda con el resto del pueblo normal, porque no se llevaron a todo el pueblo, dejaron parte del pueblo. Se llevaron a la gente más importante, a los reyes y a la gente más importante de Israel, la llevaron cautiva, pero a los pobres los dejaron, no se los llevaron. Entonces dice que Jeremías quedó libre y andaba, hermano, entre todo el pueblo. Ya no estaba en la cárcel, ya no estaba en la cisterna, y Dios había protegido, hermanos, a Jeremías por medio de este Nabucodonosor, un rey pagano. ¿Ok? A mí este pasaje, hermanos, me pareció maravilloso, porque esto habla de cómo los propósitos de Dios se cumplen contra todo pronóstico. No importa, Dios puede usar, para hablarle a Balaam usó una asna. ¿Okay? Y muchas veces usó reyes paganos y los llamó mis siervos a esos reyes paganos para llevar cautivo a Israel, para traer juicio sobre Jerusalén.
pero el propósito de Dios se cumple siempre. Así que podemos confiar en Dios, podemos estar tranquilos de que si nosotros agradamos a Dios, todo obrará, dice, para nuestro bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. ¿Significa eso que nunca vas a sufrir? No. ¿Sabe qué significa? Significa que en medio de nuestro sufrimiento, ese sufrimiento va a obrar para el bien de nuestra salvación. Eso es lo que significa ese versículo. Siempre obrará para bien de nuestra salvación. Vamos a suponer que a usted le da una enfermedad y usted se muere. ¿Cómo obró eso para bien? Bueno, porque ahora ya está usted con Cristo. Siempre obrarán para bien de nuestra salvación todas las cosas que nos sucedan en esta tierra. Bueno, ahora vamos a ver, hermanos, en los minutos que me restan, ya vimos cómo Dios protege, pero ahora vamos a ver cómo Cristo le da sentido a nuestra vida, porque está bien, Dios nos protege, pero ¿y qué de la realización de sentirnos plenos y satisfechos? Eso lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Vamos a ver 3 ejemplos de cómo personas, hermano, del Nuevo Testamento tuvieron encuentros con Cristo y esto cambió su vida para siempre. Vino a llenar su vida, a cambiar su vida para siempre. El primero que vamos a ver, hermanos, es Nicodemo. Está en Juan 3:1 al 5. Leo ahí rápido. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos conocen este pasaje de memoria? Pero quiero hablar de algo, y es que a Nicodemo, hermano, su religión no lo satisfacía, porque Nicodemo no era cualquier persona. Nicodemo era una persona con credenciales, hermano, muy respetables en Israel. Y dentro del círculo, el ámbito religioso dentro del que él se desenvolvía, él era un sabio. Él era lo que en esos ámbitos se le conocía como un sabio. Ese era uno de los títulos de Nicodemo, un sabio. Un sabio en aquel entonces, hermano, era un hombre que prácticamente lo sabía todo. Por eso le llaman sabio. Iban con cualquier enigma, con cualquier pregunta difícil sobre la vida, sobre la ley, sobre Dios, sobre la vida, sobre la familia, sobre lo que fuera. Eran sabios, con su barba bien larga, canosa, ¿no? Ya con solo tener barba ya era sabio, según unos, ¿no? Pero no venía de su barba la sabiduría, venía, hermano, de que era una persona que había sido muy estudiado por muchos años. Entonces no era cualquier persona que viene a ver a Jesús. Imagínense, está este sabio viniendo a ver a un joven de 30 años. Un joven de 30 años. Para pedirle un consejo a un joven de 30 años no tiene no tiene mucho sentido. Viene con preguntas, viene con inquietudes, porque había una inquietud en su vida. Aunque él era un sabio y era una persona que vivía a un nivel religioso muy elevado, pertenecía a la secta de los fariseos, imagínense. Los fariseos eran la élite prácticamente en cuanto a santidad. Ellos se creían los más santos de entre el pueblo y los que guardaban, los que más se acercaban a guardar la ley. Estaban muy orgullosos de su religión. Nicodemo era uno de ellos, pero no era cualquier fariseo. Él era un sabio. Él pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de 71 sabios. Y esos 71 sabios tomaban decisiones muchas veces difíciles en el pueblo. Entonces no estamos hablando, hermanos, de cualquier persona.
Este hombre vino de noche, vino a buscar a Jesús. Algunos comentaristas dicen, y yo concuerdo con ellos, en que Juan, al decir que vino de noche, no lo puso al azar, sino porque este hombre no quería que se le relacionara con Jesús. Jesús no era aceptado por los fariseos, por las sectas de su tiempo cuando él vino. Así es que hasta cierto punto él está tratando de camuflajearse por la noche y no quiere que lo relacionen con Jesús. Y este sabio viene y le hace la pregunta al Señor, que qué se necesita para entrar en el reino de Dios. Y Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo, era necesario nacer del agua y del Espíritu. No le dijo, no, vas bien. ¿Para qué vienes a preguntar a mí si tú estás en la mejor religión del mundo y ahí vas bien? Simplemente sigue como vas y serás salvo. No. Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo, te es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y esto habla, hermano, de cómo la gente en la religión realmente nunca van a estar plenos, nunca van a estar satisfechos. Porque la religión no acerca a Dios, la religión te aleja de Dios. Si algún día tú oyes a alguien decirte, es necesario que te conviertas a mi religión para ser salvo, es una persona que te está mintiendo, porque ninguna religión salva. El único que salva, hermanos, es Dios. Dios es el único que salva. Él salva a quien Él le place, por medio de la gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Algunos han ilustrado esto de la lucha de las religiones por llegar a Dios como un grupo de personas que están alrededor de una montaña y que están tratando de llegar a la cima donde está Dios, a la cima de esa montaña. Entonces todas estas personas desde su perspectiva, su camino es el mejor y su religión es la mejor para llegar a Dios. Y todos comienzan a subir la montaña por diferentes lados de la montaña tratando de llegar a Dios. Y así es como las religiones entienden la salvación. Y la salvación no es así. La salvación bíblica es que todas las religiones están abajo de la montaña, Dios está arriba de la montaña y Dios desciende de la montaña y salva al hombre, a la mujer que Él quiere. Esa es la salvación bíblica. Nos cuesta muchas veces creerlo porque nos despoja de nosotros ayudar en nuestra salvación. Y nos deja como impotentes, como diciendo, no puedo hacer nada para ser salvo. No. Y la Biblia es clara en esto. La Biblia dice que los que el Padre le da a Jesús, vienen a Jesús y Jesús no los echa fuera. O sea, somos dados por el Padre al Hijo. Vino a buscar a Jesús porque Él estaba buscando llenar algo en su vida que no estaba completo. Cumplía y hacía un montón de cosas, hacía un montón de rituales, pero él sabía que no estaba completo. Ahora vamos a ver otro, hermano. Vamos a ver a Zaqueo. A Nicodemo no lo llenaba la religión y Cristo vino y Cristo aleccionó a este sabio. Se vino a topar con un verdaderamente sabio y le dio una lección. Pero ahora vamos a ver a Zaqueo. Y el caso es que a Zaqueo era rico y a Zaqueo no lo llenaba su dinero. A Nicodemo no lo llenaba la religión y a Zaqueo no lo llenaba el dinero. Lucas 19, 5 y 10. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos saben el canto de Zaqueo? No lo canten. No, pues tampoco lo torturen a uno, hermano. Les pregunté, ¿cuántos lo saben? Fíjese, hermano, que una de las formas de nunca olvidar algo, y ya saliéndome del tema, es hacerlo canción. Está comprobado. Por eso es muy bueno que cuando cantamos, alabanzas sean bíblicas. Porque una de las formas ya iban a empezar ustedes, Zaqueo era, no sé qué.
Zaqueo, hermanos, dice que está subido en un árbol, quería ver a Jesús y Jesús va pasando por ahí, por eso dice que Jesús voltea arriba porque Zaqueo está trepado, hermanos, en un árbol. Era un rico publicano. Los publicanos eran aborrecibles por dos razones. Número uno, porque por lo general eran injustos, abusaban, defraudaban a los demás. Y la segunda razón por la que eran, hermanos, despreciables es porque eran israelitas que se vendían con el imperio romano y le cobraban impuestos a los mismos israelitas. Por eso eran odiados los publicanos. Mateo era un publicano, si usted se acuerda, era un cobrador de impuestos, que el Señor cambió su vida cuando el Señor lo llamó a que fuera uno de sus discípulos. ¿Ok? Era un israelita publicano igual que Zaqueo. Este hombre, hermano, tenía todo, tenía mucho dinero y no estaba bien. Él quería ver a Jesús. ¿Y sabe qué le pasó a Zaqueo? A Zaqueo le pasó algo muy curioso. A Zaqueo pensó que él andaba buscando a Jesús. ¿Y qué cree? Era al revés. Jesús lo andaba buscando a él. Cuando una persona, hermano, tiene mucha hambre de Dios y muchas ganas de buscar a Dios, ¿sabe por qué es? Porque Dios está buscando a esa persona. Esa es la verdad bíblica, hermanos. El Señor Jesús, sin invitación, le dijo: Zaqueo, desciende de ahí, es necesario que yo vaya a tu casa. Y cuando el Señor llegó a esa casa, sin que Jesús le estuviera predicando ni le estuviera diciendo nada, él comenzó a reconocer que el dinero no era todo para él. Y él comenzó a despojarse del dinero. Jesús no le dijo: mira, si quieres ser salvo tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, como en el caso del joven rico, que es un caso muy parecido, pero esa parte. Porque en este caso, hermanos, Zaqueo comienza a decir: yo les voy a dar, en primer lugar, le voy a dar la mitad de mi dinero a los pobres. ¿Quién podría decir eso? Es difícil decir algo así, especialmente si tienes mucho dinero. La mitad, ¿te imaginas? Es mucho dinero. Y luego dice: en segundo lugar, a todos los que yo haya defraudado, se lo voy a retribuir cuadruplicado. Le voy a dar 4 veces a cada una de esas personas que yo haya defraudado. Qué diferente es, hermano, obedecer a Dios por amor y no por temor. Cuando a nosotros nos nace obedecer a Dios por amor a Cristo. Zaqueo reconoce que parte del pecado en él es el dinero. No porque el dinero sea malo, sino que es el amor al dinero el que es malo. Y él entiende que una de las formas de agradar a Cristo es despojarse de ese ídolo que tiene en su corazón. El dinero es un ídolo tremendo. Jesús dijo claramente que en esta tierra no se puede servir a dos señores. Y un señor es él y el otro señor es ¿cuál? El dinero, las riquezas. Y a lo mejor tú dices: pero yo no soy rico. Pero idolatras 20 pesos. No importa cuánto tengas, si para ti ese poco que tú tienes representa un ídolo en tu corazón, no puedes agradar a Cristo completamente. En el dinero es en una de las áreas, hermano, donde nosotros los cristianos somos probados. Y muchas veces reprobados. Y vamos a ver el tercer caso, hermanos. Ya con este ejemplo terminamos de ver cómo Jesús vino también a la vida de una mujer, la mujer samaritana. Juan 4:16. Y cómo le vino también a llenar su vida y a dar sentido a su vida. Leo rápido, dice: Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Esta historia por lo general es muy teológica, ¿verdad, hermanos? Se utiliza desde un punto de vista muy teológico y le hemos abordado desde diferentes puntos de vista. Hemos aprendido que aquí este pasaje podemos ver la humanidad de Jesús, que se cansaba y le daba sed, pero también podemos ver su divinidad porque sabía todo sobre esta mujer. Podemos ver que al hablar con esta mujer, Jesús estaba desafiando la religión y la cultura de su época porque estaba prohibido hablar con las mujeres. Y también habla sobre la verdadera adoración. Pero hoy veremos un ángulo un poco diferente de este tema, y es la parte emocional del corazón de esta mujer. Esta mujer tenía un problema, tenía un asunto.
que esta mujer no era feliz, porque tenía un serio problema. Se la daba de muy teóloga, discutiendo con Jesús, a ver, que no sé qué, que nuestros padres dicen que en este monte se adora, y tú qué dices, hablando teología, pero sabe que su vida era un caos. Y Jesús va al asunto, va al problema de ella. Jesús le dice, llama a tu marido, porque ahí estaba el problema. El problema de esta mujer estaba, hermano, en su lado emocional, en su corazón. ¿Usted cree que Jesús no sabía que ella no tenía marido? Claro que sí sabía que no tenía marido, porque el hombre con el que actualmente vivía no era su marido. Lo que Jesús está tratando es de sacar a luz un problema que ella tenía. Hay mucha gente como esta mujer, tiene muchos problemas, pero se la quieren dar de teólogos. La mujer le dice, no tengo marido, y Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Imagínese el desorden en el que vivía esta persona, hermano. Es probable que tenía muchos hijos de diferente papá, la Biblia no lo dice, pero uno lo puede deducir. 6 maridos. ¿Por qué cree que esta mujer había estado con tanto hombre? Andaba buscando algo. Ella andaba buscando ser feliz. Andaba buscando llenar un vacío de su corazón. No sabemos qué le pasó en el contexto de su vida, pero quizás de niña o de adolescente algo le pasó y se volvió una mujer que pensó que tal vez en el amor de los hombres podía llenar ese vacío de su vida. Pero ¿qué cree? Cada vez que añadía a un hombre nuevo a su vida valía menos y se sentía menos. Porque ¿qué puede pensar un hombre de una mujer así? ¿O qué respeto puede tener un hombre de una mujer así? Había estado buscando la felicidad en un hombre y ahora es un hombre que está delante de él y que verdaderamente la puede amar como ningún otro hombre la ha amado. El único hombre que puede llenar su vida, el único hombre que le puede dar sentido y propósito a su vida es Cristo. Es el único que la puede amar como si nunca hubiera tenido un marido. Mientras que el 6º marido actual con el que ella está no la ama tanto porque él bien sabe que ella ha tenido 5 maridos antes. Pero el único que puede cambiar y transformar su vida es Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Cristo es el único, hermanos, que le puede dar sentido y propósito a nuestra vida. Agustín dijo que nosotros jamás podremos hallar reposo para nuestra alma hasta que no descansemos en Cristo. Cristo es el único que le puede dar sentido a nuestra vida, que puede sanar nuestras heridas emocionales, como en el caso de esta mujer creyó en Cristo y comenzó a predicarle, hermanos, a toda la aldea de Cristo y comenzó a hablarles. He encontrado aquel de que la ley dice que iba a venir. Por fin encontró a un hombre que la iba a hacer feliz. ¿Dónde estás buscando tu felicidad? ¿Dónde estás buscando tu gozo? ¿Dónde estás buscando llenar el vacío de tu vida? ¿La religión? ¿Tu religión crees que te va a salvar? ¿Tu religión crees que te va a poder ayudar? ¿Tu dinero? ¿Tus ahorros? ¿Llenar el vacío en tu corazón con amor, con erotismo, con pornografía, con lascivia, con buscar que una persona te haga feliz? ¿Sabe por qué hay muchos matrimonios infelices? Porque se casaron pensando que la persona con la que se casaron los podía hacer feliz. Y eso no es así. Si nosotros nos casamos pensando, me voy a casar con esta persona para que me haga feliz, vamos a fracasar. Porque ninguna persona nos puede a nosotros hacer feliz completamente. Y para empezar, estás acercándote al matrimonio desde una perspectiva equivocada, porque uno no se casa para que esa persona te haga feliz, sino tú te casas con una persona para tratar de hacer feliz a esa persona. Porque en eso consiste, hermanos, el matrimonio. El matrimonio no consiste en decir, dame todo el amor que tú me puedas dar, te voy a exprimir para que tu amor me haga sentir realizado. No, es al revés, es te voy a dar todo el amor que yo te pueda dar, tratando de hacerte sentir amada a la mujer, en este caso como Cristo amó a la iglesia, dice que se entregó a sí mismo por ella.
Y bueno, voy a terminar, hermano, con una ilustración que leí, me pareció muy interesante, y ya con esto terminamos. Se cuenta, hermanos, que en Escocia había un rey que se llamaba Santiago, y dice que de cuando en cuando este rey se despojaba, hermanos, de su ropa real, de toda su parafernalia de rey, y pues se iba de incógnito entre el pueblo. Se iba caminando entre el pueblo y convivía con la gente y veía la desgracia de la gente, el dolor, la necesidad, la pobreza. Pero él no se revelaba que él era el rey, sino que lo hacía de una forma incógnita. Entonces conocía a mucha gente, se relacionaba con el pueblo, y cuando él volvía a su trono, a su reinado, ahora él tenía como más sensibilidad, tenía un amor más paternal hacia el pueblo para ver por las necesidades del pueblo y ayudar al pueblo. De igual forma, Dios hizo exactamente algo parecido a esto. En la persona de Cristo, Cristo vino, se hizo ser humano, sufrió como nosotros hemos sufrido, fue tentado en todo, pero sin pecado. Vio la miseria humana, vio todas las vicisitudes por las que nosotros podemos pasar como personas. Y entonces ahora dice que Él se compadece de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Él está con nosotros. Cristo es Dios con nosotros. Él nos cuida mejor que nuestros padres biológicos, porque Él es nuestro Padre eterno. Y cuando nosotros somos nacidos de Dios y estamos en Dios, debemos entonces tener paz, porque ahora somos templo y morada del Espíritu Santo, y Él vive en nosotros. ¿Cristo nos prometió que la vida sería fácil, hermanos? En ninguna parte. Lea la Biblia de tapa a tapa. En ninguna parte la Biblia te promete que la vida sería fácil. ¿Qué nos promete Cristo? Estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en medio de todas las situaciones y problemas que enfrentemos. Vamos a orar en esta noche, hermanos.